La reevaluación de los OIS o Call Money Swaps. Vamos a ver la definición del instrumento. Es un swap y por lo tanto entramos en la definición de contratos de swap. Pero es un swap de tipo OIS, diferenciado del resto, como pueden ser los IRS, etc. Y elegimos uno de los contratos ya definidos. Vemos que están las dos patas bien diferenciadas, la pata fija y la pata variable. Y dentro de lo que es la definición de las patas tenemos evidentemente la divisa y, muy importante, la curva de revaluación, en este caso EUR-CMS. Y luego hay una serie de informaciones que nos dan las características que nos van a permitir generar los flujos de las operaciones. Vamos a capturar una operación y para ello nos vamos a una base de front office. Elegimos la base, nos conectamos y en el menú de Deal Entry elegimos la captura de un swap de tipo cash. Aquí vamos a visualizar uno de los swaps EONIA, uno de los OIS que ya han sido capturados previamente. Evidentemente elegimos el contrato que previamente habíamos definido. Y aquí podemos ver una operación capturada donde tenemos la fecha donde tenemos el ticket number, donde tenemos las fechas de inicio del swap el 1 de marzo del 2012 y la fecha de fin del swap el 1 de marzo del 2013. Tenemos que estamos pagando fijo y recibiendo flotante y que tenemos un 0,95 de fijo y un spread de 0. El nominal es de 100 millones. Una vez capturadas las características de la operación, vamos a visualizar el calendario de flujos de cada una de las patas que se van a generar. En la pata fija vemos un único flujo anual con todas sus fechas y el montante ya calculado en base al tipo de 0,95. Y en la pata flotante vemos que de nuevo tenemos todas las fechas bien identificadas con la fecha de fixing al final del periodo, el nominal, pero un interés que todavía está sin fijar y que se fijará llegada la fecha de fixing. Una vez capturada la operación, vamos a ver un poco los datos de mercado que nos van a permitir hacer la valoración de la operación. Y nos vamos a las curvas de tipos de interés que hemos visto definidas en los contratos. Vamos al menú Market Data Yield Curves y vamos a elegir la curva de EUR-CMS, que es la curva subyacente de cada una de las patas. Y aquí vemos los datos que podemos tener para la curva definida. Con la curva vamos a ir a calcular los factores de descuento. Para ello tenemos en el menú Tools, Pricers, Discount Factor Calculation, la posibilidad de recuperar una curva en una fecha determinada. Vamos a elegir la curva subyacente a los OIS con el perfil de Middle Office, que es el que habíamos visto previamente, y refrescamos la curva. El sistema nos da la curva y los factores de descuento o cero cupones calculados para cada uno de los puntos, pero en los
campos de criterios tenemos la posibilidad de definir fechas concretas para calcular los factores de descuento de esas fechas concretas. Vamos a seleccionar las fechas de fin del swap que hemos capturado, como pueden ser el 1 de marzo de 2013 como fecha de fin, el 4 de marzo de 2013 como fecha de pago y el 4 del 7 del 2012 como fecha en la cual se va a realizar la valoración del OIS, y vamos a recuperar los discount factors de cada una de estas fechas que luego nos van a servir para justificar la valoración del swap que vamos a hacer manualmente y compararla a la valoración que el sistema nos da. Ya tenemos la operación y la curva con sus factores de descuento. Ahora vamos a lanzar la valoración. Para ello, en el menú P&L, Official P&L, en el perfil del Front Office o del Middle Office, lanzamos la ejecución. Y una vez ejecutada, lo que vamos a hacer es visualizar el resultado del cálculo para la fecha en cuestión y la operación en cuestión. El resultado nos es planteado en cada una de sus patas, es decir, tenemos la valoración de la pata fija y de la pata variable, o pata 1 y pata 2. Y vamos ahora a comparar con lo que teóricamente debería de ser esta revaluación. El mark to market capturado por FIT vamos a intentar justificarlo en base a la metodología que está definida en el documento P&L Method para el producto o el instrumento OIS. Como vemos en el documento tenemos la formulación que nos va a dar en base a una serie de elementos de la operación y a los factores de descuento en fechas determinadas, el valor o el mark to market de la pata fija y de la pata variable. Y en una hoja Excel recuperamos los datos de la operación, aplicamos los factores de descuento que habíamos recogido previamente de la curva de interés subyacente al producto OIS que habíamos definido en la base de datos, y llegamos a la conclusión de que las cifras calculadas teóricamente en base a una metodología y la cifra que vemos reflejada en FIT concuerdan perfectamente. 137.170 euros de valoración. Por último, vamos a ver un elemento muy importante dentro de lo que es un OIS, que es la composición de la pata variable. La pata variable está indexada o está, digamos que, referenciada a Leonia, referencia que va fijándose día a día. Nos conectamos en la base de datos de GlobalView y lo que vamos a ver es cómo desde el Market Data Fixings vemos en la pantalla cuáles son las referencias que se van a ir fijando día a día. Entre ellas vemos el Leonia, que para la fecha del 3 de julio tiene el valor que se ha visto en la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer va a ser filtrar solamente los datos recogidos en Fixing, pero desde el 1 de marzo del 2012 hasta el 3 de julio de 2012,
para el Eonia y vamos a ir viendo cuáles son los valores que habían sido fijados diariamente para esta referencia y que van a ser utilizados, que han sido utilizados por el sistema para poder calcular el corrido de la operación de OIS hasta la fecha de revaluación. Con esas referencias que se van fijando día a día, cuando llegamos a la fecha de fixing de la pata variable, hay una función que es el fijado o el fixing de los cash flows variables, y en este caso teníamos una operación que fijaba el día 3 de julio del 2012 y en base a todos los Eonias que han sido recogidos diariamente nos calcula un interés a pagar o a recibir en función del sentido de la operación para la cual hemos fijado la pata variable.